Buen día, gente del IAE. Hoy lunes comenzamos una nueva etapa del Evangelio. Hasta el sábado el domingo incluido, hemos leído el Evangelio de San Mateo, que también se leerá el próximo domingo. Pero durante la semana vamos a comenzar a leer el Evangelio de San Lucas a partir del capítulo 4, que es como pegar un salto atrás en la historia de Jesús, porque nos vamos a encontrar con el comienzo de la predicación de Jesús en el verdadero inicio de su vida pública. Y vamos a leer lo siguiente. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán médico: sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. El inicio de la predicación de Jesús está unos pocos versículos antes del trozo de hoy, en el que a partir de Cafarnaún Jesús va predicando y realizando milagros y empieza a correrse su fama por todos lados. Quedaba cerca, a pocos días de camino, Cafarnaún de Nazaret, del otro lado del lago de Gesaret, a un costado sobre las montañas, y Jesús vuelve. Su fama se ha adelantado y todos esperan a ver qué va a hacer Jesús de todas esas cosas que se dicen. Hay una gran expectativa, pero la gran expectativa que hay en el Evangelio que vamos a ir recorriendo estos días es una pregunta que atraviesa todo el Evangelio. ¿Quién es este hombre? Y Jesús va a ir de a poco abriendo el misterio frente a aquellos que se le van a acercar. Hoy entra en la sinagoga, en el lugar de reunión en el que se leía y predicaba la palabra de Dios y donde se iba manteniendo viva la esperanza de Israel en la cercanía de Dios y en la promesa que había recibido Israel. Y entonces era el momento en el cual podían todos los del pueblo de mayor edad, de mayoría de edad, podían tomar la palabra en la asamblea para hablar. Esta vez le toca a Jesús. Toda la expectativa alrededor se traduce en una escena que Lucas narra casi con una parsimonia cinematográfica. Jesús que se levanta delante de todos, camina por el medio de la asamblea, va hacia el lugar donde el ayudante le entrega el libro, el rollo que Jesús despliega,
y le toca justamente leer, no es ninguna casualidad, la profecía de Isaías en la que se habla de la venida del enviado del Señor, el ungido, aquel sobre el que ha descendido el Espíritu, que en el texto es Isaías, de un modo mesiánico, está anunciando el que va a venir y se ha verdaderamente cumplido delante de aquellas personas. Debe haber sido impresionante para algún conocedor, algún espectador omnisciente, que no lo había, el ver que el Hijo de Dios hecho hombre leía este texto diciendo, esto se ha cumplido hoy. Y cerrando el libro, se sienta bajo la mirada atenta de todos aquellos que están esperando que diga algo más. Y verdaderamente lo que tiene para decirles es eso. Hoy se ha cumplido en Nazaret esta profecía. El esperado está entre ustedes. Una serie de discusiones posteriores, no nos vamos a alargar demasiado, hacen que se dé vuelta a la asamblea y terminan intentando matarlo directamente. Pero es muy impresionante ver cómo acaba de empezar el trabajo de Jesús, por lo cual no ha llegado todavía la hora de que lo puedan capturar, por lo cual dice sencillamente Lucas, Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Un camino que vamos a seguir durante estos días, recorriendo lo que es casi un día tipo de la vida de Jesús, que seguiremos en los próximos días. Acordémonos de esa pregunta, mirarlo con la misma novedad con la que lo miraban aquellos contemporáneos. ¿Quién es este hombre? Nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.